Buenas noches, amados hermanos. Qué gran alegría y qué bendición es contar con la presencia de cada uno de ustedes y tener aquí a Impacto Tegucigalpa Sur, Norte, Choluteca, también tener a la Iglesia Renacer con nosotros. Gloria a Dios. Solamente el Señor Jesucristo puede hacer algo así. Unir a todos estos hombres en un mismo sentir para exaltar el nombre de Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y, el tema de este retiro, hermanos, es llamados a liderar. Y este título comunica uno de los propósitos por el cual el Señor nos ha escogido como hombres en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña en reiteradas ocasiones que los hombres fuimos diseñados para ser los líderes tanto en la sociedad, en el hogar, como en la iglesia. Eso fue hecho así por diseño mismo de Dios en la creación. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le está dando directrices a Timoteo con respecto al funcionamiento de la iglesia, él dice lo siguiente: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Está hablando acerca del rol de la predicación en la iglesia. Pero miren que el apóstol Pablo da la razón, dice: porque Adán fue formado primero y después Eva. Dios en la creación estableció un orden de liderazgo en el hogar y puso al hombre como la cabeza. Eso nos queda claro cuando vemos nosotros el plan de Dios para el matrimonio, ¿no es así? Lo dice en Efesios capítulo 5, versículo 23, donde dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces el hombre, al llamarlo el Señor cabeza, significa que Él es el líder, Él es la autoridad sobre su esposa. Ahora, es importante que no confundamos, ¿verdad?, el tipo de liderazgo que Dios espera que nosotros llevemos a cabo en nuestros hogares. No debe de ser un liderazgo autoritativo, violento. No nos llama el Señor a ser ogros en nuestro hogar. Al contrario, nuestro liderazgo debe de ser de siervos amorosos. No debe de ser negligente y pasivo, sino al contrario, diligente y activo. No debe de ser un liderazgo carnal, sino un liderazgo espiritual. Ahora, en la Escritura encontramos muchos hombres a quien Dios llamó directamente para el rol de liderazgo. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en uno de ellos. Nos vamos a enfocar en Abraham. Abraham fue un hombre lleno de flaquezas, lleno de debilidades, lleno de pecados, así como nosotros. Sin embargo, por la gracia de Dios llegó a ser conocido como el padre de la fe. Y hay mucho que nosotros podemos aprender con respecto al carácter de Dios y sus propósitos para los hombres en la historia de Abraham, pero hoy vamos a enfocarnos particularmente en una, y es en el llamado que Dios le hizo a Abraham para ser el líder de una nación, siendo el líder de su hogar. Y antes de entrar en el texto que vamos a estar desarrollando esta noche, quisiera invitarles a que me acompañen en oración, de manera que el Espíritu de Dios pueda obrar en nuestros corazones por medio de su palabra. Señor, nuestro Dios, grande, exaltado, sublime, perfecto en santidad, en justicia, en poder. Tú eres el soberano, creador, sustentador de todas las cosas. Te adoramos, nos postramos delante de ti, reconocemos que somos polvo. Reconocemos, Señor, nuestra incapacidad para poderte honrar, Señor, como tú lo mereces. Al mismo tiempo te damos gracias porque por medio de Cristo nos das la gracia, Señor, para poder venir delante de tu trono y ofrecerte nuestra obediencia. Padre, tú eres el principal testigo delante de nosotros esta noche. Y quiero rogarte, oh Señor, que
tu temor esté en nuestros corazones, especialmente cuando recibimos tu palabra. Que podamos temblar ante ella, que podamos humillarnos delante de ella. Danos un corazón sensible, humilde, manso. Obra en nosotros, Señor, para que tu palabra lleve a cabo todo lo que tú quieres que haga en nosotros. Padre, renueva nuestra mente, edifícanos, consuélanos por medio de tu palabra y quebrántanos. Padre, y usa tu siervo, Señor, para comunicar de manera clara el mensaje de tu palabra. Que tu Espíritu, Señor, obre en nosotros esta noche, para tu gloria, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera invitarles, hermanos, a abrir sus Biblias e ir a Génesis capítulo 18, versículo 17. Y vamos a estar enfocándonos principalmente en 3 versículos en ese capítulo el día de hoy. Génesis capítulo 18, versículo 17 al 19. Y yo voy a estar leyendo, hermanos, de la Nueva Biblia de las Américas. Entonces de pronto por eso van a encontrar un poco distinta la lectura a cómo la van a ver en Reina Valera. Ahora quisiera que particularmente prestaran especial atención cuando lea el versículo 19, porque está la diferencia es bien marcada en este caso entre las traducciones, y en este caso creo que esta traducción que voy a leer expresa de una manera más clara el sentido de ese pasaje. Entonces, Génesis capítulo 18, versículo 17 al 19, dice de la siguiente manera: Pero el Señor dijo: ¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Ahora, antes de entrar a ese pasaje y desarrollar su significado y ver lo que nos está tratando de comunicar el Señor ahí, quisiera darles un poco acerca del contexto de estos versículos. Esta declaración que acabamos de leer ocurre cuando Abraham está despidiendo al Señor y a 2 ángeles que acompañaron al Señor en su visita a Abraham. Cuando nosotros vemos aquí en el capítulo 18, en el versículo 1, dice que el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Entonces, vemos aquí se nos presenta la escena de lo que está pasando. Está caliente el día. En los lugares desérticos, el mejor lugar para estar cuando está caliente la cosa es debajo de un árbol, hermanos. Es como ir a la casa de Don Luis aquí. No sé si ustedes la conocen, tiene un gran árbol bien, que daba mucha sombra en la parte de frente de su casa. Entonces, tenemos a Abraham aquí en la hora del calor del día. Él está debajo de un árbol, de un encinar. Es un árbol que ofrece una sombra muy, muy amplia. Y viene el Señor y se le aparece a Abraham. Y dice en el versículo 2 que cuando Abraham alzó los ojos y miró, había 3 hombres parados frente a él, y al verlos corrió a la puerta de la tienda para recibirlos y se postró a tierra y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo. Entonces vemos aquí que dice ahí el texto que el Señor se le apareció a Abraham, y luego lo que Abraham mira son 3 hombres. 2 de esos hombres son ángeles que posteriormente van a ser enviados o van a Sodoma para sacar a Lot de ahí. El otro es el Señor Jesucristo mismo. Esta es una teofanía, o
cristofanía. Y si no había escuchado antes esa palabra, esta es una aparición de Cristo en forma humana antes de su encarnación. Entonces tenemos aquí al Señor Jesucristo mismo que se le aparece a Abraham y se le aparece con dos ángeles. Viene Abraham, muestra la típica hospitalidad que se manifiesta en Medio Oriente aún hasta el día de hoy, donde él inmediatamente les pide a los hombres que no pasen de lado, sino que él quiere atenderlos. Y eso es justamente lo que hace. Les pide que por favor se reposen, descansen al lado del árbol. Y en tanto lo que hace Abraham es que va y le pide a su esposa que prepare un banquete para estos hombres. Así lo hace Sara, traen comida en abundancia para estos hombres. Estos hombres empiezan a comer y mientras ellos están comiendo, ellos hablan con Abraham y dice en el versículo 9 que entonces ellos dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y dijo: allí en la tienda, le respondió. Y uno de ellos dijo: ciertamente volveré a ti por este tiempo del año próximo, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda. Dice, estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara, dice, eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y Sara se rió para sus adentros, diciendo: ¿tendré el placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor? Entonces, los ángeles y el Señor, ¿verdad?, llegan ahí, y mientras están comiendo, el Señor dice algo particular. Señala a una persona en específico, y es a Sara. A Sara. Y es que esta visita inicial, o el propósito inicial de esta visita, es tratar con Sara. Es tratar con Sara. Sara tenía un problema con respecto a la promesa que Dios había dado a Abraham, y era que a ella le faltaba la fe. A Sara le faltaba confianza, su corazón estaba lleno de incredulidad. Dios le había prometido a Abraham que en Sara le iba a dar una descendencia tan grande, al punto que Dios le dijo que mirara las estrellas del cielo si las podía contar, porque así iba a ser. Pero Sara dudó del plan de Dios y de que ella pudiera darle hijos a Abraham cuando ella era estéril. Al punto de que vemos nosotros, por ejemplo, en el capítulo 16, que viene ella y le ofrece a su sierva Agar a Abraham para que él duerma con ella y le dé un hijo, tomando las costumbres paganas de aquel lugar. Por supuesto, eso no era el plan de Dios. Ese niño que nació, más bien trajo problemas. Eso es lo que pasa cuando nos salimos del plan de Dios. Y, Sara cometió este error de darle a Agar a Abraham, y aquí nos encontramos varios años después. Sara sigue siendo estéril, pero la promesa de Dios para Abraham sigue vigente. Y en el capítulo 17, que es el capítulo anterior a este, Dios ya había venido ese mismo año, porque estamos aquí en el año 99 de Abraham, ya había venido en ese año a afirmarle a Abraham su promesa de una descendencia a través de Sara. Incluso el Señor le dio la señal de la circuncisión como una señal de la fe que tenía Abraham en él. Sin embargo, Sara todavía no creía. Y lo vemos claramente cuando vienen los ángeles y le empiezan a decir, y le dicen a Abraham que Sara va a tener en un año, va a tener un hijo. Sara está detrás de la tienda escuchando. ¿Y qué es lo que ocurre con Sara? ¿Qué hace Sara? Dice que Sara se rió para sus adentros. Esa risa era una risa de incredulidad. Se empieza a reír en sus adentros. Yo soy una anciana, ya soy menopáusica. Ya la costumbre ya pasó. El vientre de ella estuvo estéril cuando tenía el periodo, y ahora ya no lo tenía, y el Señor le estaba prometiendo que iba a tener un hijo. Entonces ella se ríe, pero viene el ángel y le dice:
Viene el Señor, le dije a Abraham en el versículo 13, ¿por qué se rió Sara diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti, dice, al tiempo señalado por este tiempo, el próximo año, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo, no me reí. No es así, sino que te has reído, le dijo el Señor. Entonces, el Señor aquí hace una de esas declaraciones tan hermosas, hermanos, que confrontan de manera tan directa nuestra incredulidad, y particularmente la incredulidad de Sara. El Señor le dice, ¿qué hay difícil para Dios? Hermanos, ¿qué hay difícil para Dios? ¿Qué es imposible para Dios? Por difícil que a nosotros nos parezca que pueda ser el cumplimiento de una promesa, todas las promesas de Dios son sí y amén. Lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Y creo que Sara muchas veces nos refleja a nosotros que realmente muchas veces no creemos que Dios realmente puede obrar de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Pues en este caso el Señor viene y reprende a Sara y le dice, la expone, porque aunque ella se rió en secreto, el Señor conoce los corazones, y Él conoce y pudo escuchar esa risa, porque Él es omnisciente. Y el Señor reprende a Sara y le dice, y particularmente le dice a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y luego Sara lo niega. Sin embargo, el Señor le dice, te reíste. Ahora, ¿creen ustedes que hubo un cambio en Sara luego de esto? Pues yo me atrevería a decir de que sí. Cuando ustedes leen el libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 11, versículo 11, donde se nos da ese testimonio de los héroes de la fe, dice, también por la fe Sara, dice, misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. ¿Quién consideró fiel al que lo había prometido? Sara. O sea que Sara, la reprensión del Señor caló en el corazón de Sara. Y lo que vemos es que al año, así como lo había dicho el Señor, ella tenía ya a su hijo en brazos. Ahora, entonces, lo que el Señor está haciendo aquí, en esta primera parte de este texto, es afirmando la fe de Sara. Afirmando la fe de Sara, recordándole a Abraham y a Sara su promesa, recordándole su misericordia, sus bondades para con ellos. Ahora, eso es lo que encontramos en la primera parte de este pasaje. Pero luego en la segunda encontramos un contraste bien dramático, porque inicialmente el Señor viene y anuncia su misericordia para con Abraham, para con Sara. Él reafirma su promesa, fortalece la fe de ellos, le está comunicando un mensaje de bendición. Pero en la segunda parte de este capítulo, Dios va a anunciar a Abraham un juicio de maldición que Él está a punto hacer caer sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces vemos un contraste, y por un lado vemos la misericordia de Dios, pero por otro lado también vemos que Dios está por derramar juicio sobre Sodoma, y la Escritura nos dice que luego de que ellos están comiendo y se dicen estas cosas, ellos se levantan, los varones se levantaron, dice en el versículo 16, y miraban hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos encaminándolos. Entonces ambos van caminando, y cuando iban caminando, el Señor decide revelar a Abraham lo que está por hacer con las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y miren lo que dice en el versículo 20 y versículo 21. Dice, después, dice, el Señor dijo,
el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces, aquí el Señor le revela a Abraham qué es lo que él está planificando hacer. Dice aquí que el clamor de Sodoma y Gomorra ha llegado a él. Ese es el clamor por razón del pecado. El pecado era tan grave en Sodoma y Gomorra. Nosotros podemos leer acerca de la magnitud de los pecados de este lugar más adelante, aquí mismo en el libro de Génesis, como la homosexualidad había llegado a niveles extremos en la ciudad, cómo se habían pervertido a niveles grotescos. Entonces, y el Señor dice que Él ha escuchado ese clamor. La ira de Dios está sobre ellos, está por ser derramada sobre estas ciudades a causa de su pecado, que es sumamente grave. Y el Señor le dice a Abraham que Él va a descender y va a ver si las cosas si han hecho conforme a su clamor. ¿Cómo así? Y no es que Dios es omnisciente. ¿Cómo es que dice aquí que va a ir a ver y va a examinar a ver si las cosas están dándose de esa manera? Hermanos, cuando Dios se comunica de esta manera es para que nosotros podamos entender. Este es antropomorfismo. El Señor está usando nuestro lenguaje para mostrarnos lo que Él va a hacer. Lo que el Señor le está mostrando aquí a Abraham es que Él es un juez justo y que Él no pasa por alto el pecado, y cuando Él juzga lo hace con justicia. Él no va a castigar a ningún inocente. Él va a castigar de acuerdo a un examen minucioso. El Señor conoce hasta lo más profundo del corazón del ser humano. Entonces el Señor le revela a Abraham lo que va a hacer, y más adelante lo que Abraham hace como respuesta a lo que Dios le muestra es que empieza a orar e interceder por los justos que pudieran haber en la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Ahora, este es el contexto, hermanos, del texto que les leí al comienzo, del versículo 17 al versículo 19. O sea, vemos aquí en el contexto que Dios, por un lado, está dando un mensaje de aliento, de misericordia para Abraham y para Sara, y por otro lado, le está anunciando y le está diciendo el juicio que va a ser derramado sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ahora, hasta este momento, hermanos, todos los mensajes, al menos que nos registra el texto bíblico, que había recibido Abraham de parte de Dios, tenían que ver con bendiciones. O sea, Dios le había dicho a Abraham en repetidas ocasiones que iba a multiplicar a sus descendientes, que iba a bendecir a los que le bendijeren, que lo iba a prosperar, que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Dios hasta este momento le ha anunciado un mensaje de bendición tras bendición tras bendición a Abraham. Pero esta es la primera vez que Dios va a compartirle a Abraham, a darle un mensaje de juicio. De un juicio no que va a caer sobre él, sino que va a caer sobre estas ciudades. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios va a anunciarle, va a decirle, va a compartirle a Abraham esto que va a hacer con estas naciones? Y es aquí donde venimos al versículo 17. Cuando Abraham va caminando con el Señor y los ángeles, viene el Señor y dice: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. La intención de esto es que realmente lo que Dios está mostrando es que Él quiere comunicarle, o Él va a hacerlo, va a comunicarle a Abraham lo que Él tiene planeado hacer. Y en el versículo 18 nos dice las razones. Nos dice las razones por las cuales el Señor va a revelarle esto a Abraham. Y miren lo que dice en el versículo 18. Porque ciertamente, dice, Abraham llegará a ser una nación
grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, a que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Entonces ahí el Señor nos explica y nos dice la razón por la cual él quiere revelarle su plan a Abraham. Dice, porque Abraham, dice, llegará a ser una nación grande. Y creo que lo primero que vemos ahí, hermanos, lo primero que vemos ahí es que en la pregunta, por ejemplo, que menciona, que dice el Señor aquí: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Creo que nos muestra algo que Dios disfruta a hacer con aquellos que le aman, con los que son sus hijos, con los creyentes. ¿Saben qué es? Dios ama darles a conocer su plan, darles a conocer su palabra. ¿Por qué? Porque, hermanos, esa es una gracia, es un don y es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Saben? En Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dice, miren, las cosas secretas pertenecen a Jehová. Hay cosas del Señor que nadie va a saber, pero las cosas que ha revelado son para sus hijos. Y Dios va a revelarle a Abraham su plan, justamente por esto, porque Abraham es su hijo, porque Abraham le pertenece a él. Hermano, mira, si tú le perteneces al Señor, entonces Él quiere hablarte. Ahora, de pronto el Señor no va a venir y se nos va a presentar como tres hombres, o no se nos va a presentar físicamente como lo hizo en este caso con Abraham. Pero, hermanos, tenemos su palabra a nuestra disposición 24/7. Tenemos acceso mismo nosotros a la palabra de Dios. Dios ama revelarse a los suyos, revelarse a su pueblo, darle a conocer a sus hijos lo que es oculto. La pregunta es si tú quieres escuchar. Porque lo interesante es que el Señor dice esto cuando ellos va caminando con Abraham. O sea, el Señor deja que Abraham escuche esta frase: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. El Señor está caminando con Abraham y le está haciendo esta pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es la implicación de esto, hermanos? Que Abraham tiene que escuchar. Abraham tiene que escuchar, porque al final, hermanos, oír el mensaje de Dios es un regalo, es una gracia de Dios para nosotros. Ahora, lo segundo que vemos es que en el versículo 18 es porque ciertamente dice: Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí lo que el Señor está haciendo es reiterando algo que le ha venido diciendo a Abraham desde que lo llamó cuando lo sacó de Ur de los Caldeos. Desde el capítulo 12 de Génesis, el Señor le ha repetido en varias ocasiones a Abraham esto mismo que se menciona acá, de que él iba a ser una nación grande y poderosa, y que en él serían benditas las naciones de todas las naciones de la tierra. Abraham, hermanos, era el portador de la promesa. Y el Señor toma en cuenta eso como una razón para revelarle su plan. Particularmente el hecho de que de él va a salir una nación grande y poderosa. ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué era tan importante que Abraham,
que Abraham conociera lo que Dios iba a hacer con Sodoma y Gomorra, a la luz del hecho de que de él iba a salir una nación grande y poderosa. Creo yo, hermanos, que por el juicio de Sodoma y Gomorra le iba a mostrar tanto a Abraham como sus descendientes cuál es la verdadera grandeza y cuál es el verdadero poder. ¿A qué me refiero con eso? Es posible que nosotros pensemos, o era posible de que las generaciones que le siguieran a Abraham pensaran que el éxito en la vida estaba estrictamente ligado al éxito económico y al poder gozar de los placeres de esta vida. Abraham había sido grandemente bendecido en un sentido de vista económico. Él tenía abundancia de animales, él tenía abundancia de plata, él tenía mucho. Y fácilmente, hermanos, cuando uno tiene mucho, puede llegar a pensar que el éxito es eso. Que el éxito está ligado al tener mucha plata y al tener mucho dinero. Pero Dios le anuncia a Abraham que Él va a hacer caer su juicio sobre Sodoma y Gomorra. ¿Y saben una característica de las ciudades de Sodoma y Gomorra? Que estaban ubicadas en la zona más productiva de ese lugar. O sea, tan buena era la tierra en ese lugar, que cuando hubo el conflicto entre los siervos de Lot y de Abraham, Abraham le dijo a Lot: mira, escoge en la tierra dónde te vas a ir y yo me voy a ir en el otro lado, al otro lado. Y Lot vio para donde estaba Sodoma y Gomorra. Y mira lo que dice Génesis 13:10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y toda ella era de riego como el huerto de Jehová. O sea, está comparando, hermanos, literalmente la zona como el Edén. Dice, era una zona regada, dice, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. O sea, que antes que el Señor la destruyese, esa ciudad era un lugar hermoso, precioso. Dice el 11: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron de él uno al otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces Lot se dejó apantallar. Se dejó apantallar por la tierra, se dejó apantallar por el éxito material y económico del cual gozaba la ciudad. Pero había un problema en esa ciudad. Dice ahí mismo en el Génesis 13, en el 13 dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Dios le va a mostrar a Abraham que él va a destruir Sodoma y Gomorra a causa de su pecado, y esa va a ser una lección tanto como para Abraham como para todas las generaciones que vengan después de él, que el éxito, que el ser una nación grande y una nación poderosa no consiste en tener plata, consiste en temer a Dios y andar por fe. En temer a Dios y vivir conforme a su palabra. Porque la razón por la cual Dios bendijo a Abraham no era porque necesariamente él estuviera en la tierra más productiva, al menos en este momento, sino porque él estaba caminando por fe de acuerdo a las promesas de Dios. Porque ¿cuál fue la tierra que Dios le prometió a Abraham? ¿La de Sodoma y Gomorra o la de Canaán? Él decidió vivir en la tierra que Dios le había prometido, aunque en ese momento todavía no le pertenecía. Entonces, vemos primeramente que el Señor decide revelarse a Abraham, revelarle su plan con respecto a la destrucción de Sodoma, porque Dios ama darse a conocer a sus hijos, porque la revelarse es una gracia que Él da a sus hijos. También porque Dios quiere mostrarle a Abraham cuál es la verdadera grandeza. Él es el portador de la promesa de Dios de bendición. Y
Y bueno, también hay algo interesantísimo, hermanos, en esa parte, porque cuando Dios dice que Israel o los descendientes de Abraham iban a ser una nación grande y poderosa, dice ahí que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esto es una referencia directa a la obra que el Señor Jesucristo iba a llevar a cabo, porque sería a través de Jesucristo, un heredero directo de Abraham, que todas las naciones vendrían a tener la bendición de Dios. Entonces, mostrando el Señor que la bendición espiritual tiene la prioridad sobre la bendición material. Ahora, tercera razón por la cual Dios se va a revelar a Abraham. Dice en el versículo 19, y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Si ustedes tienen Reina Valera, de pronto van a ver que dice, porque yo sé, dice, ¿verdad?, que Abraham va a mandar, dice, a sus hijos después de él. Pero creo que una traducción mejor la encontramos aquí en la Biblia de las Américas. Ahora, ¿por qué ese cambio? ¿Por qué lo dice en Reina Valera? Porque yo sé, y aquí encontramos porque yo lo he escogido. El verbo ahí, hermanos, el verbo es el verbo conocer. Si ustedes ven ahí en la nota del pie de página de la Biblia de las Américas, se van a dar cuenta que dice, porque yo lo he conocido. Yo he conocido a Abraham. Eso, ¿qué es lo que está tratando de comunicar el Señor aquí? Que Abraham es uno de los suyos. Si notan, dice, porque yo lo he conocido. Está mostrando algo que ocurrió ya en el tiempo pasado. Está hablando acerca de la elección de Dios para Abraham. Muy similar a lo que encontramos nosotros, hermanos, en Romanos 8:29, donde dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿A qué se refiere este pasaje de Romanos 8:29 cuando dice que a los que antes conoció? Está hablando acerca de cada creyente. Cada creyente en Cristo dice que Dios los conoció desde antes. Esa palabra conocer no solamente es saber de ellos, tiene que ver con una relación íntima. En Génesis capítulo 4 dice que Adán se llegó a Eva, su mujer. Dice que Adán conoció a Eva, su mujer. Está hablando acerca de una relación profunda. ¿Saben? El Señor hizo un pacto de amor con cada creyente antes de la fundación del mundo. Cada persona que va a ser salvo es porque Dios lo eligió antes de la fundación del mundo. Abraham era uno de ellos. Abraham era un elegido. Dios lo había conocido a él desde antes que él le conociera. Abraham era uno de los suyos. Era uno de estos, de los salvos, de estos con los que el Señor había hecho un pacto de amor para salvarlo. Y nos lo revela aquí en este pasaje donde dice el Señor, porque yo lo he conocido a Él, yo lo he escogido. Ahora, esto no significa, hermanos, que nosotros no tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y que tenemos que creer en Dios. Aquí vemos siempre ese misterio, el misterio de la relación que existe entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Hermanos, el Señor es 100% soberano y el hombre es 100% responsable. Dios ha creado un mundo donde Él controla todo y cada ser humano es responsable por sus decisiones. Ahora, y eso nos queda claro en la vida de Abraham. ¿Saben? Es cierto, Dios lo escogió a él, lo escogió antes de la fundación del mundo, pero también Abraham en su momento puso su fe en Dios. Y esas dos cosas se tienen que dar en la vida de toda persona que realmente ha sido escogida. O sea, Dios escoge, pero también el Señor atrae a los suyos hacia sí y los conduce al arrepentimiento y a la fe para que sean salvos.
Y eso fue lo que hizo Abraham. Cuando Dios vino y habló con Abraham por primera vez, cuando él estaba en Ur de los Caldeos, cuando Abraham era un gentil, hermanos. Abraham no era un judío. Abraham era un caldeo, era un hombre idólatra, era un hombre que vivía como los demás hombres sin Dios. Ese fue Abraham en un punto. Pero cuando Abraham tenía 70 años, Dios se le reveló. Dios le habló y le dijo que saliera de su tierra y saliera de su parentela. ¿Y saben qué hizo Abraham en el momento en que escuchó la voz de Dios? Obedeció. ¿Por qué? Porque creyó. Es cierto, Abraham era un elegido, pero también Abraham tuvo que creer en la palabra de Dios para ser salvo. Y eso lo vemos de manera muy clara cuando llegamos a Génesis capítulo 15 en el versículo 16, que es un texto, hermanos, que es incluso utilizado en varias ocasiones por el apóstol Pablo para hablar acerca de la justificación por la fe, y donde nos presenta el caso de Abraham como el patrón y el ejemplo de lo que es ser un verdadero creyente. La Biblia dice en Génesis 15:1 que después de estas cosas, dice, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo entonces Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él, miren lo que vino a él, palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino tu hijo, tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Mira lo que dice el versículo 6. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Saben? Esta palabra le fue contado, es que le fue atribuido, le fue imputado, le fue otorgado. Aquí Abraham no está haciendo ninguna obra de justicia, hermanos. No está haciendo ni un bautismo, ni una primera comunión. No está haciendo absolutamente nada. Lo único que está haciendo es escuchando la palabra de Dios y creyéndola. Y por esa razón, solamente por creer, por la fe, viene Dios y le atribuye justicia. ¿Qué significa? El perdón de sus pecados. La justicia que no le pertenece, claramente está hablando de la justicia de Cristo, le es otorgada de una manera gratuita a Abraham por medio de su fe, por medio de la fe. Y esa fe claramente es una obra de Dios también. Nadie puede tener fe a no ser que Dios obre primero en su vida. Ahora, ¿por qué les menciono esto, hermanos? Porque esto de que Abraham fue escogido nos lo menciona ahí en ese texto que estamos viendo en Génesis 18. Y es importante que nosotros entendamos que toda persona que realmente es un escogido de Dios responde a la palabra de Dios con fe. Por lo cual podría ser que tú estás acá y aún no hayas nacido de nuevo, pero que seas un escogido. Y hoy Dios lo que está haciendo es mandándote su palabra, al igual que lo hizo con Abraham, para que hoy te arrepientas y creas y seas salvo. Esto es algo que ocurre en la vida de toda persona que es un elegido. Llega el momento en su vida donde oye la palabra del Señor y responde con arrepentimiento y fe. Así que si hoy oyes la palabra del Señor, puedes ver la necesidad que tienes del perdón de tu pecado y de salvación. Te invito a que hoy te arrepientas y pongas tu fe en Jesucristo. ¿Saben? Abraham creyó en la revelación que Dios le dio en ese momento. ¿Cuál fue la revelación? Viene Dios y le dice, lo lleva afuera y le dice: mira las estrellas. La perfecta unión de la revelación general de Dios y la revelación especial, ¿no es así? Él está viendo a través de los lentes de la revelación especial los cielos, porque Dios le está diciendo: mira, así será tu descendencia. Mira esas estrellas si las puedes contar. Dios le está mostrando la grandeza de su poder, de su autoridad. Él hizo todas esas estrellas, y Él va a hacer que de Abraham salga una nación más allá, igual que las estrellas, que no las va a poder contar. Dentro de esas estrellas, hermanos, estamos nosotros.
Porque también nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Este es el poder de la fe. No solo se queda en uno, sino que se extiende para otros. Y eso es lo que vemos en ese texto de Génesis 18, porque dice que Abraham dice el Señor, yo lo escogí, yo lo he escogido, yo lo he conocido con un propósito. Miren lo que dice, ¿para qué? ¿Para qué? Dice, para que Él mande a sus hijos y a su casa después de Él que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que ha dicho acerca de Él. Entonces el Señor cada vez cuando Él salva a una persona, lo hace con un propósito, hermanos. El Señor no nos salva para dejarnos en la condición en la que Él nos halla. Él nos escoge y en su momento nos llama y en su momento nos justifica con el propósito de transformarnos y que podamos ser de bendición para otros. Y eso fue exactamente lo que Dios hizo con Abraham. El Señor lo escogió, el Señor lo conoció con un propósito, para que Él, miren lo que dice, para que Él mandara a sus hijos a que anden en los caminos del Señor. El Señor iba a levantar una nación de Abraham, pero esa nación iba a ser una nación diferente al resto porque tenía un papá diferente. Un hombre que iba a tomar el compromiso delante de Dios de enseñarle a sus hijos a andar en los caminos del Señor. Mira, el Señor en Efesios dice que Él nos escogió para que fuéramos santos. El Señor cuando nos escoge con propósito. Por eso es que no es posible que una persona diga que es cristiana y no tenga un deseo de cambiar. O sea, incluso estamos hablando acerca de tomar el liderazgo, ¿no es así? ¿Qué pasa cuando un hombre se convierte a Cristo? Se convierte de verdad, nace de nuevo. Empieza a tener una preocupación por la vida espiritual de su esposa. Empieza a tener una preocupación por la vida espiritual de sus hijos. Ya no quiere seguir viviendo en el pecado, quiere ser un hombre santo. Y te pregunto, ¿eso ha ocurrido en tu vida realmente? ¿O estás ciego como Lot, que aunque Lot era creyente, estaba embelecido con el mundo? Y en lugar de cumplir el propósito de Dios para él como creyente, estaba metido en Sodoma. Si tú has nacido de nuevo, Dios tiene un propósito para tu vida, que seas un hombre santo, un instrumento de Dios para tocar a tu familia, para levantar una generación que adora el nombre de Dios. Y eso es lo que vemos que fue el propósito de Abraham. El Señor está diciendo esto en voz alta porque quiere que Abraham preste atención, que él escuche cuál es el llamado que él tiene para su vida. Dios quiere que él dice, mande a sus hijos. O sea, él tiene que ejercer la autoridad en su hogar. Él tiene que tomar el control en un buen sentido. Él tiene que venir y dar órdenes en su casa. ¿En qué consisten esas órdenes? En que su familia, en que sus hijos anden en los caminos del Señor. ¿Cuánto falta hoy en día, hermanos, que nosotros como hombres tomemos ese papel de ser los que ordenan, quienes mandan en la casa a cómo andar en los caminos del Señor? ¿Quién lo va a hacer? No lo va a hacer la televisión seguramente, y peor el gobierno. Nos corresponde a nosotros. Le correspondía a Abraham. Y dice, para que guarden los caminos del Señor, haciendo justicia y juicio. ¿Qué tenía que enseñarle Abraham a sus hijos? A hacer justicia y juicio. Y miren qué perfecta la conexión, porque Dios va a derramar juicio sobre Sodoma.
el siguiente día va a caer fuego y azufre sobre Sodoma, va a caer el juicio de Dios y Dios le está diciendo a Abraham que enseñe a sus hijos acerca de andar en justicia y juicio. ¿Qué significa eso, hermanos? Que ellos necesitaban aprender que Dios no pasa por alto el pecado. Dios no pasa por alto el pecado. Es cierto, Sodoma no fue destruida por muchos años por su maldad, pero no significaba que eventualmente no iba a caer el juicio. ¿Piensas que puedes vivir en pecado y como Sansón que te vas a librar cada vez? Va a llegar eventualmente Dalila y te van a sacar los ojos. Y humillado, clamarás y reconocerás que los juicios de Dios son verdaderos y son justos. ¿Saben? El juicio de Dios trae mucha instrucción a la vida de un creyente. Solo rápidamente les quiero mencionar algunos de los frutos que proceden de enseñar el juicio de Dios, acerca de los juicios del Señor. Dice: te alabaré con rectitud de corazón, dice el Salmo 119:7, cuando aprendiere tus justos juicios. El aprender cómo Dios juzga nos enseña a nosotros a adorar a Dios correctamente. Dice: te alabaré con rectitud. Dice Salmo 119:52, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Los juicios del Señor nos consuelan como creyentes. Ciertamente, me imagino que Abraham se acongojó de saber que Lot vivía en Sodoma. Él intercedió por su salvación, pero luego de haber ofrecido su oración a Dios, él regresó a su casa tranquilo. ¿Por qué? Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Los juicios del Señor nos enseñan a ser fieles. Nos muestran qué es lo que le pasa a los que se desvían, qué es lo que les pasa a los que se apartan. Los juicios del Señor nos amonestan. Dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dice: deseables son más que el oro refinado, y dulce más que la miel que destila del panal. Tu siervo es además, dice, amonestado con ellos. Los juicios del Señor nos amonestan, hermanos, nos amonestan. Y los juicios del Señor nos conducen a nosotros a amar a los demás. Porque cuando Abraham se dio cuenta de lo que iba a ocurrir con Sodoma, empezó a interceder por si había algún justo, y le dijo al Señor: vas a destruir al justo con el impío. Dice: si hubieran 50 justos ahí en Sodoma, la destruirías. Y después le pareció a Abraham que había dicho mucho, ¿verdad? Por eso bajó después la cuenta, 45, a 40, hasta que llegó a 10. Y ni 10, ni 5 habían, ni 5 justos habían. Pero el que había, Dios lo sacó. Dios contestó a la oración de Abraham. Pero hermanos, a veces no tenemos compasión de las personas que se están perdiendo, porque nosotros no pensamos en lo que les va a sobrevenir si permanecen en ese estado de rebelión contra Dios. Hermanos, creo yo que de una manera similar a la de Abraham, el Señor se nos ha revelado a nosotros, y me atrevo a decir que la revelación que hemos recibido de nosotros es mucho mayor que la que recibió Abraham, y eso significa que somos más responsables. La palabra de Dios es un regalo para nosotros, y lo que deberíamos de hacer es sumergirnos en ella y confiar en ella. Y debemos de tomar la decisión de vivir para el propósito para el cual Dios nos escogió, que es ser santos y enseñar a la siguiente generación los caminos del Señor. Y si tú no has nacido de nuevo, sientes que el Señor te está llamando, hoy es tu día de salvación. Arrepiéntete y entrégate al Señor el día de hoy. Vamos a orar. Señor, Padre Celestial,
Te doy gracias por tu palabra y el ejemplo que encontramos en el patriarca Abraham. Gracias porque eres un Dios tan bueno y tan misericordioso que te revelas a seres humanos tan limitados como nosotros. Y gracias, Señor, porque dentro de los hombres has decidido escoger algunos para que sean salvos, Señor. Y todo por tu gran amor y tu gran misericordia. Y oramos, Señor, por todos ellos, por todos tus escogidos, Señor, que puedan escuchar tu palabra, que nosotros podamos llevarles el mensaje para que ellos puedan llegar a conocerte y tener una relación personal contigo. Padre, gracias por la vida de cada hombre en este lugar. Concédenos un buen descanso esta noche para que podamos venir mañana listos para seguir aprendiendo de tu palabra y ser desafiados a vivir de la manera en que a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias al Señor por su palabra. Voy a rogarles, hermanos, que se pongan de pie. Vamos a entonar un canto más.